que no es con, bueno, o además de un buen asado y una buena paella, yo soy un fanático de la paella, evidentemente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que, como vamos a ver ahora, es la que afianza nuestra fe y la que nos permite proseguir en el camino. Bien, hoy terminamos el estudio de la segunda carta de Pedro y vamos a ver el capítulo 3. Aunque el tema central es la venida de Cristo, vamos a ver que Pedro está en este capítulo haciendo una serie de exhortaciones y una serie de descripciones en forma también de profecías y recordándonos muchas cosas interesantes que nos van a servir para nuestra vida práctica. El capítulo, bueno, es un poquito largo, ¿vale? Pero a mí me gusta desmenuzar versículo por versículo, porque la verdad es que siempre lo digo, pero es que es la verdad, he disfrutado muchísimo, con estos textos, son muy ricos y yo creo que de verdad que cuanto uno más lee la palabra, más se apasiona por ella, más la ama, más la guarda y más la hace suya, ¿no? Bien, antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre Santo, gloria a tu nombre, Señor. Alabado seas por siempre, Señor, y bendito sea tu nombre y tus obras, Señor, porque eres bueno y buenas son tus obras, Padre. Padre, sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú nos amas hasta la extenuación, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras caídas, por nuestras infidelidades, Señor, por todas las veces que te fallamos, Padre. Pero siempre con un amor misericordioso y compasivo, siempre estás dispuesto a abrazarnos y a recibirnos, Padre. Gracias por la obra preciosa de la cruz que salva siempre, Señor. Bendito seas. Y te pido en esta noche, Señor, que seas tú guiándome, Señor, como un instrumento, Padre, pero que se cumplan tus propósitos, Padre. Háblanos a través de la palabra. Y Padre, te ruego, Señor, y clamo que yo no sea un obstáculo en esta noche para la edificación de tu obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer, esto siempre está un poquito lejos, vamos a leer todo el capítulo de una tirada y luego iremos viendo parte por parte. Vale, vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienes ahí, Edu? Está aquí. Jorge. Dice, esta es la presentación, el saludo. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Seguimos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Bien. Extenso, ¿eh? Pero vamos a empezar desde el principio, como se tienen que empezar las cosas. Versículos del 1 a 2 nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles. Bien, simplemente del versículo 1 al 2 ya están diciendo muchas cosas interesantes. Y yo destacaría, o he extraído 4 aspectos relevantes que debemos tener muy presentes y para nuestras vidas. En primer lugar, Pedro destaca la importancia del recordatorio, de la memoria para el cristiano. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Aquí Pedro manifiesta la necesidad de la repetición de la palabra para afianzar la fe. Y por eso no en vano usa 3 verbos: escribir, despertar y exhortar. Interesante. Y aquí hay que recordar algo muy importante para el creyente. Mirad, el creyente tiene que venir a la iglesia, tiene que escuchar y aprender la palabra de Dios siempre. Nunca dejar de abrir la Biblia. Yo me doy cuenta, hermanos, como he dicho antes, que cuanto más leo la Biblia, más me apasiona, más me gusta y más amo la palabra de Dios. Muchas personas, desgraciadamente, y en algún momento de vuestra vida os lo habréis encontrado, os han dicho o os dicen: el cristiano puede vivir sin ir a la iglesia. No pasa nada porque no vengas el domingo. No pasa nada porque no leas la palabra. No pasa nada porque se te olvide orar. Pero yo os digo, la vida cristiana se expresa cuando actuamos como un solo cuerpo en Cristo. No se puede vivir de manera monástica. ¿De acuerdo? La vida cristiana es una vida práctica. Cuando Pedro afirma para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿qué está haciendo? Pues está poniendo en valor la obediencia y el seguir los mandamientos de Dios, no solamente del Antiguo Testamento, es decir, la ley mosaica, sino también se refiere al mandamiento del Señor y Salvador, es decir, al mandamiento de Jesús, en singular, no en plural. ¿Vale? Aquí se está refiriendo Pedro, habida cuenta de que mandamiento significa entregar en mano, recoger un testigo, a lo expresado en Juan 13:34. ¿Podemos ponerlo, por favor? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento, pero que en un mismo versículo lo repite 2 veces. O sea, enfatiza mucho
este mandamiento. Hermanos, es necesario alimentar el Espíritu de Dios en nosotros a través de la Biblia. Recordemos que para seguir a Jesús e imitarle, primero que tenemos que hacer, conocerle. Si no le conocemos, es imposible amarle. Y cuanto más se le conoce, más se le ama y más se le imita. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. El tercer aspecto a destacar en estos dos versículos es que dice: veamos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En otras versiones habla de pura inteligencia, habla de pureza. Aquí Pedro está elogiando la pureza del público al que se dirige, como una exhortación. En griego significa la mente pura, la inteligencia pura, significa pues esa inteligencia o esa mente que no ha sido contaminada por los sentidos, ¿vale? En el pensamiento griego hay dos mundos, por así decirlo, un mundo ideal y un mundo de apariencias, que es el que vivimos, ¿vale? El mundo ideal es el mundo perfecto y el mundo de los sentidos es una burda imitación de ese mundo ideal. Para los griegos esto es un pensamiento muy platónico, pero no solamente se da en Platón, sino se da en buena parte de los filósofos griegos. Así que Pedro les está diciendo a estos hermanos que deben mantenerse como auténticos discípulos, que no es lo mismo que creyente, no es lo mismo discípulo que creyente. El creyente, como su propio nombre indica, cree en algo, cree en Dios, pero el discípulo es el cristiano, es el que sigue, el que imita a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Bien, no dejándose contaminar por el pecado que impera en el mundo. Es decir, está alabando el qué, está enfatizando qué concepto: la santidad, la pureza, a la que debemos esforzarnos cada día por mantener. Y el cuarto aspecto que yo destacaría en estos dos versículos es que es algo también interesante, ¿no? Está aludiendo a la continuidad de las Escrituras. No podemos tener la tentación de dividir la Biblia en dos partes, ¿no? Es verdad que para estudiarla, pues bueno, hacemos en Antiguo y Nuevo Testamento, eso es cierto, pero no son dos realidades diferentes, no son dos verdades partidas, no es una verdad partida en dos partes, etc. Toda la Biblia es verdad, toda la Biblia es continua y mantiene una unidad absolutamente inquebrantable. Esto lo tenemos que tener muy presente. Pasamos a los versículos del 3 al 4. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Está refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen estos burladores, estos falsos maestros. Bien, aquí Pedro vuelve a recordar, ¿ves? Siempre está recordando, a veces se repite constantemente, pero él destaca la importancia de recordar estas verdades siempre en la mente del cristiano. Vuelvo a recordar en que las advertencias anteriores que ya dio en el capítulo 2 y que nos explicó el viernes pasado muy bien Tony, sobre la proliferación de falsos maestros y falsos profetas, que tratarán de engañarnos, explicando una de las maneras en que lo harán. Dice Pedro en estos versículos que tratarán de engañarnos dudando sobre la palabra dada, es decir, cuestionando ni más ni menos que la segunda venida de Cristo. Y vosotros diréis: bueno, pero en principio no dudan de Cristo, no dudan de Dios, dudan simplemente de un acontecimiento, de una profecía, de una promesa de Jesús. Ya, eso es cierto, pero no nos quedemos con el cuestionamiento explícito. Hay que ir más allá, porque ponen en duda absolutamente toda la fe cristiana, por varios motivos.
En primer lugar, es que, antes que nada, antes de ver un poco lo que implica el dudar sobre la venida de Cristo, voy a simplemente recordar 3 textos. Hay como unos 20 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan precisamente de la segunda venida de Cristo. Dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, 44. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténgase sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro 4, 7. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan 2, 28. También Apocalipsis 22, 12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Tremendo, ¿vale? O sea que eso es una realidad, eso es una promesa que está ahí y se va a cumplir, ¿vale? Pero como digo, la característica fundamental de estos falsos profetas que estaban cuestionando la segunda venida de Cristo es que, en primer lugar, es que cuestionar la segunda venida de Cristo implica, en primer lugar, poner en duda la palabra dada por Jesús y anticipada y profetizada en el Antiguo Testamento. Es decir, está poniendo en duda la palabra de Dios y de alguna manera está llamando a Jesús mentiroso. En segundo lugar, porque al negar la segunda venida, implícitamente se estaba negando el qué, la resurrección de Cristo, que es la base que sostiene todo el cristianismo, es la base de nuestra fe, la resurrección de Cristo, que es lo mismo que negar el qué, la divinidad de Cristo. Si tú niegas la resurrección, estás negando la divinidad de Jesús. Es lo mismo que afirmar que con la muerte de Jesús en la cruz, ahí se acaba todo. Es el final. Es la muerte de un hombre en la cruz, como tantos otros, por parte del Imperio Romano, y este es el final de un sueño pasajero que han vivido los discípulos y de las personas que han estado con Jesús. Ahí terminan todo. Cuando eso no es cierto. La cruz no es el final, es el principio, porque la historia de la humanidad empieza en la cruz. Ahí empieza la historia del cristianismo. Y es por tanto anular también la identidad nuestra como cristianos, porque si negamos la cruz y la resurrección de Cristo, nuestra fe se tambalea. Fijaros qué implicaciones tiene el hecho de cuestionar este hecho, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y en tercer y último lugar, porque lo que estos burladores, que llama Pedro, están tratando de cuestionar, ya no es un hecho en sí mismo, una promesa, sino la existencia misma de Dios. Porque ellos dicen, son tramposos y tergiversan la verdad. Cuando afirman que desde la creación todo ha permanecido inalterado, es decir, que Dios no es más que una idea que está en la mente de los hombres, que para nada es una realidad que se manifiesta, se interpreta y se comunica, y que resulta transformadora para la vida del hombre, marcando su historia. Niegan, por tanto, que Dios mismo hubiera existido en la historia de la humanidad. Y eso no es cierto. Eso es lo que van a hacer los engañadores. Así que esa advertencia, hermanos, tenemos que tomarla muy en serio. Cuidado con las personas que niegan tu fe, que te hacen dudar de la existencia de Dios, que ponen en cuestión la divinidad de Jesús. Frente a todos ellos hay que andar con mucha alerta, con mucho cuidado. Y debemos saber responder. ¿Y cómo podemos responder? Pues Pedro les contesta inmediatamente, en los versículos del 5 al 6. Dice, fijaros, es que las palabras, cada palabra tiene un sentido, tiene un porqué.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí está aludiendo a Génesis 1, del 6 al 8. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bien, aquí Pedro denuncia que con sus palabras los engañadores muestran una ignorancia, dice, voluntaria, es decir, deliberada. Lo hacen a propósito. Cuando aluden a que jamás el mundo fue alterado por Dios, encubren el hecho histórico del diluvio universal, o sea, niegan la existencia del diluvio universal. Y aquí Pedro declara dos verdades que están además perfectamente demostradas científicamente. En primer lugar, está hablando del origen de la vida y está aludiendo a Génesis, ¿vale? Esto es un hecho incontestable, ningún científico podrá rebatirlo. Cuando los científicos van a buscar vida en otros planetas, ¿cuál es el hecho que puede demostrar existencia de vida? El agua. La presencia de agua en ese planeta. Es decir, el agua está unido a la vida. La vida nace del agua. Y así lo dice y lo afirma la palabra de Dios. Y Pedro lo recuerda perfectamente. ¿De acuerdo? La tierra proviene del agua. Es decir, el mundo que conocemos y nosotros y todos los animales procedemos del agua y por ella es que subsistimos. Si no hubiera agua en la tierra, cualquier vida perecería. Y luego dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ves? Hay dos partes en la argumentación. Por una parte habla del origen de la vida, que los burladores tergiversan y niegan o evitan decirlo. Y en segundo lugar, la existencia del diluvio universal, que por cierto también ha sido demostrada científicamente. Los últimos hechos paleontológicos así lo ratifican. Existió un diluvio. ¿Vale? Existieron tiempos en los que grandes partes de la Tierra fueron inundadas. ¿De acuerdo? Y eso es así. Así que nadie te engañe. El origen de la vida lo encontramos en el agua, es el sustrato fundamental y el diluvio universal existió. Sin embargo, el mundo que nació del agua fue en un momento dado de la historia el desencadenante de un cambio radical en su configuración por este mismo elemento, pero fue hecho por acción divina, por intervención divina. Y eso es lo que Pedro le recuerda a estos burladores. Este argumento que enfatiza Pedro, aludiendo al pasado de la humanidad, nos hace tomar conciencia de la necesidad, hermanos, de conocer nuestra historia. La historia es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer nuestra realidad y nos posiciona en el mundo que nos rodea. Repito, conocer la historia implica no solamente conocer la realidad que nos rodea, sino también tomar una posición frente al mundo. Y esto es importante. Decían muchos sabios, ¿no?, que cuando el hombre olvida la historia está condenado a repetirla. Lo digo porque esta frase ha sido, se le ha atribuido a muchos escritores, entonces como no se ponen de acuerdo, pero bueno, esto es así, esto es cierto. Nunca debemos olvidar la historia. Para mí, y yo creo que falta muchas veces pero bueno, esto es una opinión personal, pero creo que en los seminarios y en las escuelas bíblicas falta la asignatura de la historia, porque es fundamental. Porque un cristiano que no conoce su mundo, ni de dónde venimos, ni por qué pensamos así, ni por qué la sociedad es así, un cristiano que no comprende la realidad social que le ha tocado vivir, que no conoce los tiempos que le han tocado vivir, difícilmente se puede posicionar. ¿De acuerdo? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro aquí está aludiendo a las grandes profecías del Antiguo Testamento acerca del día del juicio final.
podemos poner 3 textos, hay muchísimos más, ¿vale?, que hablan de la llegada del juicio. Joel 2:30, por favor. A ver si lo tenemos ahí. Yo he cogido simplemente 3, pero ya digo, hay infinidad de profecías sobre la llegada del juicio. Ahora, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Salmos 53, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Isaías 29:6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Es el denominador común, el fuego. El fuego es importante porque el fuego simboliza limpieza, pureza, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Es decir, que la segunda venida de Cristo irá precedida de una destrucción total del mundo, pero no a través del agua, como el diluvio universal, sino esta vez con fuego. Y es curioso porque, como digo, en el mundo antiguo, el final de los tiempos, todas las grandes civilizaciones de la humanidad han tenido esta conciencia de que había un final de los tiempos y que este final vendría por fuego, por un fuego abrasador que lo destruiría todo. Es decir, que esta conciencia del elemento del fuego como el final de una etapa en la historia de la humanidad no solamente es común al pueblo judío, se presenta en todas las grandes civilizaciones se habla de esto. Hay una película que a mí me encanta porque creo que es bastante, o se ajustaría bastante a la realidad de los últimos tiempos, ¿no? Cuando habla de fuego, la palabra de Dios y tal, y de destrucción total, ¿no? Es una película de Nicolas Cage, que no sé por qué, pero sin ser creyente, pero está en muchas películas con mensaje bíblico, ¿no? Pero bueno, se llama Señales del futuro. No sé si la habéis visto, pero yo os la recomiendo, es muy interesante, porque justamente lo que viene a decir esta película es que el final de la humanidad, el final del planeta, vendrá dado por alguna alteración que ocurrirá en el Sol, ¿de acuerdo?, y que traerá evidentemente gran calor y fuego y destruirá la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, y es que es increíble, no nos damos cuenta de los frágiles que somos nosotros y lo frágil que es nuestro planeta. O sea, un estornudo del Sol puede ser la destrucción total. Y es así. Una pequeñísima alteración en la superficie del Sol es capaz de alterar todas las comunicaciones vía satélite. Dejarían de funcionar los móviles, cualquier comunicación, etc. Es interesante esto. Bueno, pero como digo, por ejemplo, en el contexto griego, ¿no? Los estoicos, que eran una secta griega, pensaban que el mundo sería destruido por fuego cuando los planetas se alineasen en la misma posición. Sócrates y Platón sostenían el mismo argumento defendiendo la posición de que así simplemente se cumpliría el final de una etapa dentro de un ciclo de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Es decir, que se destruiría un mundo, nacería otro, ese acabaría y volvería otro y así sucesivamente. Los griegos por eso destacaban tanto y alababan tanto la circunferencia, ¿no? Las formas circulares, porque para ellos la historia de la humanidad es cíclica, es circular, el mundo es circular, el mundo del hombre es circular, siempre se repite. Bien, el mundo por tanto que conocemos será consumido por las llamas y solamente así emergerá un nuevo mundo. Todo lo viejo del hombre, el pecado y el mal, debe ser devorado por el fuego para que surja el nuevo hombre. Mirad, en estos momentos, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy ha hecho un día especialmente caluroso. Y no solamente por la presencia del anticiclón que tenemos, que es un poquito pesado, ¿no? Ya se podía ir a su casa a descansar un poco y dejarlos tranquilos. Pero bueno, no solamente por la presencia del anticiclón, sino por un fenómeno que se
que es muy típico de Valencia, y es que en la zona de la Albufera, donde están los arrozales, se está quemando la paja del arroz. Y es importante quemar la paja, por eso hay tanto calor y además hay presencia de partículas y tal, y para los que somos, por ejemplo, asmáticos, pues estos días lo pasamos bastante mal. Pero es necesario estas quemas. Son necesarias estas quemas para destruir un hongo y unas malas hierbas que si no arruinarían toda la cosecha del arroz. Pues de la misma manera, así funcionan las cosas también en el mundo espiritual. Hay que quemar las malas hierbas para que brote la verdadera planta, que es la valiosa. Las cosas desechables deben ser destruidas. Versículos del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ante los impacientes por la llegada de Jesús, y con el fin de no alimentar en ellos las dudas que los falsos maestros y los falsos profetas estaban sembrando en el pueblo, recuerda un hecho importante a recordar, que es que la medida del tiempo para los hombres no es la misma que para Dios. Y esto nos lo recuerda constantemente Juanjo en muchas predicaciones, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Pero además de que el hombre y Dios tienen medidas diferentes del tiempo, por lo que no debemos desesperarnos nunca si no se cumple una promesa de Dios para nosotros cuando queramos, aunque bueno, el tema de la espera a las promesas de Dios daría para mucho, ¿no? Recordar este hecho, recordar el hecho de que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, eso nos trae consuelo y nos trae paz y nos trae tranquilidad a nuestro corazón. Y me hace reflexionar también sobre esta necesidad que tiene el creyente de saber esperar en Dios y pensar que todo en la vida también sigue un proceso. Yo creo que vivimos en una sociedad como el fast food, ¿no? La comida rápida, todo rápido, todo lo queremos ya, ¿no? Y no tenemos en cuenta, si observamos la naturaleza, todo tiene su proceso, todo tiene su evolución. Las cosas no son así ya porque sí. La planta primero tiene que crecer para que dé fruto. Entonces, todo en la vida, todo nos lo está expresando continuamente la naturaleza. Todo tiene un proceso. Y se tienen que dar un hecho para que se dé la fase siguiente. El problema es que queremos vivir la vida tan intensamente que nos impacientamos y queremos eso, todo para allá. Por otra parte, Pedro nos habla de convertir, y esto es interesante en la segunda parte de estos versículos, ¿no? Nos habla de convertir esta espera, le da la vuelta y dice, esto es una gran oportunidad. No solamente no nos debemos desesperar, saber esperar en Dios en paz en nuestros corazones, sino que también es una oportunidad para que la misericordia de Dios sea nuevamente manifestada. Porque el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, todo el mundo. Y está concediendo al mundo numerosísimas oportunidades para que la humanidad se postre ante sus pies y le reconozca como el soberano. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso también lo dice Mateo 24:43, Lucas 12:39, en fin, muchos textos, los podéis mirar en casa. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para los judíos, como acabo de decir, y como para la mayor parte de las civilizaciones, tal y como hemos visto, existían dos etapas en la historia de la humanidad: el presente y el mundo que está por venir, el futuro. El presente, para la mayor parte de la humanidad, de las sociedades y de las culturas, es el tiempo de las tinieblas y de la oscuridad, donde el hombre renegará del amor de Dios, negará su existencia y se entregará al pecado y a la corrupción. Y la edad futura es el tiempo de la luz, de la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Pero para que este tiempo llegue al mundo,
la condición necesaria es que el mundo, tal y como lo conocemos ahora, tiene que ser destruido. Esa es la condición. Porque el mal, que es el que domina y el que impera en nuestro mundo, debe ser destruido de una vez y para siempre. Y no existe otra manera, porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Es así de simple. La muerte de uno conducirá a la llegada del otro. Y no hay otro camino posible. Para que el arroz brote y tengamos buena cosecha y podamos comernos una buena paella, es necesario que la paja sea quemada. Con las malas hierbas, con los hongos y con todo lo que trae. Esta doctrina judía es puesta en valor aquí, en estos textos, por Pedro, para de esta manera callar las voces de los fariseos. Lo destacable de este hecho profético es que la llegada del tiempo de la luz será repentina, de pronto, sin anunciarse, sin esperar, y por lo tanto nos exhorta a que estemos preparados para ese momento. ¿Y cómo debemos prepararnos? Pues lo dicen los versículos del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como este mundo tiene que ser destruido, como la llegada del reino se va a producir sí o sí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, bueno, lo del día de Dios es una expresión muy hebrea, ¿vale?, del pueblo judío. Expresa, el día de Dios es la llegada de la segunda, digamos, venida de Cristo sería, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro, tras relatar la verdad incuestionable e inevitable de la segunda venida de Cristo, nos está hablando de ¿qué? De la actitud que debe tomar el cristiano tras asumir esa realidad, de que el mundo se acaba, de que el mundo se dirige a la perdición mientras se asoma la llegada del reino de los cielos. Una de las cosas que produce el pecado, y esto es algo que me llama poderosamente la atención, y si no, observarlo en las personas, en los que tenéis que no sean creyentes, los vecinos, compañeros de trabajo, observarlo. Una de las cosas que produce el pecado es la ceguera y la indiferencia que produce en el ser humano. Es impresionante. Es decir, es un pasotismo, o sea, es como que la gente, no sé, tú le preguntas, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida, no? Pues mira, mi vida es, he nacido, crecer en el seno de una familia, ¿no? Después tendré pareja, después vendrán los hijos, bueno, me casaré, o me iré a convivir con mi pareja, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Tendré hijos, después me separaré, por supuesto contrataré mi hipoteca, me compraré un coche, me iré de viaje, escribiré un libro, ¿no?, etcétera, tal, me haré viejo, me jubilaré y ahí habrá acabado todo. O sea, es una existencia de verdad muy triste, porque se repite una y otra vez. Es como que no hay alicientes, no hay una meta, no hay un valor supremo que alcanzar. Es todo igual. Es una existencia un poco no, bastante pobre, bastante mediocre. El hombre, despojado de la realidad de Dios, por tanto de la esperanza que produce la llegada del reino de los cielos, pues anda como un zombi, sin rumbo fijo, sin una meta que alcanzar, sin esperanza de una existencia mejor. Boyas que van a la deriva, como decía Ortega Set en su libro La rebelión de las masas. Os lo recomiendo muchísimo, hace una descripción perfecta de cómo es el ser humano occidental. Sin conciencia de sí mismo va camino a la perdición sin saberlo, guiado por las corrientes del pecado en sus más diversas manifestaciones. La convicción de que no hay nada por lo que no vale la pena vivir constituye una losa que le encadena y le conduce a la muerte. Pero cuando el hombre conoce de esta verdad divina, su vida cambia completamente.
Ahora tiene un sentido su existencia. Sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Y esto le impulsa a una vida mejor, con esperanza. Es la convicción de ser un futuro ciudadano del reino de Dios, y el conocimiento de esta verdad convierte al hombre de un mero caminante a un auténtico peregrino en su andar por el mundo. Cuando nos dice Pedro en estos textos que nos apresuremos en nuestra carrera espiritual hacia el reino, está hablando de tener el deseo, el anhelo en nuestros corazones de alcanzar el reino cuanto antes. Y esto, hermanos, requiere preparación, como un atleta, ya lo dice Pablo. Tenemos que correr como un atleta y el atleta tiene que prepararse. Yo esto bien lo sé, lo estoy experimentando ahora que voy al gimnasio, estoy frecuentando el gimnasio, lo sé, o sea, hay que prepararse. Si quieres correr en la maratón del próximo año, tienes que prepararte. Porque para entrar en ese cielo, cuando llegue el momento, y nos otorguen el DNI del reino de los cielos, es decir, la corona que afirmaba Pablo, debemos presentarnos, como dice Pedro, irreprensibles ante Dios. Dicho de otra manera, vuelve Pedro a referirse a la santidad en toda su dimensión y en toda su profundidad. Para estar más cerca de Dios tenemos que tener y alimentar la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Debemos acelerar la llegada del reino y podemos hacerlo de 4 maneras diferentes. Primero, es obvio, ya lo sabemos y lo repetimos en esta iglesia, pero como hace Pedro, bueno es repetir, porque bueno es alimentar el espíritu. Mediante la comunicación constante con Dios a través de la oración, el conocimiento de la voluntad de Dios para imitarle a través de la lectura y el estudio de la Biblia, un deseo irrefrenable por agradarle en todo, obedeciendo su voluntad y repudiando el pecado. Y por último, llevando el Evangelio a todos los que siguen perdidos. Y en los versículos siguientes, que son ya desde el 15 hasta el 18, para no profundizar más, ¿vale? He entendido que la paciencia es para salvación. Aquí está volviendo a repetir lo mismo. Nos está dando el Señor, está siendo paciente con el mundo. Nos está dando nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas. Pero yo de estos textos sacaría 3 conclusiones prácticas para nosotros. En primer lugar, Pedro nos dice, el cristiano es alguien que ha sido ya advertido. Conoce la verdad y sabe las consecuencias de seguir el camino del pecado, que es la muerte. No hay otra meta posible, la muerte. También ha sido advertido de los tiempos finales, de que el camino cristiano no va a ser nada fácil en este mundo y que habrá muchas personas que tratarán de engañarnos para desviarnos de nuestro peregrinaje. Segunda conclusión es que el cristiano debe tener una vida arraigada y cimentada en Cristo. Por ello, su vivir debe ser coherente con su creer. Y por último, que la vida cristiana es una progresión constante, una carrera hacia la meta, como dice Pablo. Estas son las 3 conclusiones. Y hay algo interesante a nivel del canon bíblico. Hay un principio en la hermenéutica que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es curioso porque aquí tenéis la demostración de que Pedro, de alguna forma, implícitamente está incorporando todas las epístolas de Pablo al canon bíblico. Lo está haciendo formar parte de las Escrituras. Le está dando a Pablo autoridad, no solamente como persona, sino que está dando autoridad como verdad revelada en las Escrituras. Y esto es un hecho interesante, Pues esto es todo. Muchas gracias y que el Señor nos ayude a tener en cuenta y tener presente todas estas realidades y estas verdades
de venir diario.